Bueno, buenos días, jóvenes. El día de hoy tenemos un evento que con mucho entusiasmo por parte de la maestra y sus compañeros de tercer año prepararon para ustedes, alumnos de segundo año, con un tema controversial para que ustedes escuchen argumentos tanto de una parte como de la otra y que les permita a ustedes tomar ahí un criterio personal en ese sentido. Agradezco a la maestra y a los alumnos de tercer año su preparación en este evento. Se dan cuenta, pues, por ahí decían en la mañana a los muchachos de tercero, ya me dio miedo, parece como en la película. Entonces es un evento que les agradezco la formalidad del mismo. Espero les sea de interés a los alumnos de segundo año que están aquí acompañándolos esta mañana y que cuando ustedes estén en tercer año les permita a ustedes hacer algo igual o mejor y que de alguna forma sea parte de su crecimiento en esta formación académica que están teniendo aquí en la institución. Si se dan cuenta, hemos tenido una serie de eventos que nos van permitiendo hacer ese crecimiento. Ahorita con este evento es uno de ellos. El próximo miércoles 21 tendremos el concurso de ciencias, que es lo que nos permite también ir tomando ese plus o esas tablas que nos van a permitir cuando estemos ya grandes ejerciendo alguna profesión, defenderse de una manera correcta, ¿sí? Agradezco nuevamente la participación de todos y les deseo mucho éxito en este evento. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Linda Daniel Plasencia Soto y voy a participar como moderadora. Soy alumna del tercero B y agradezco la presencia de directivos, maestros y personal de nuestra escuela, así como nuestro auditorio a este primer panel de discusión entre los terceros años, con el tema sobre la legalización de la pena de muerte en México. Un tema por demás controversial que gracias a su importancia y trascendencia en cuanto a nuestro sistema de derecho es hoy el tema que nos ocupa. Es importante señalar a nuestro auditorio que la pena de muerte en México está vigente en delitos capitales, pero en este momento no se aplica. En esta ocasión contamos con la participación de los alumnos Medina Verdín Ángela Ivana, Arroyo Cruz Gerardo Daniel, Vázquez Peña Álvaro, García Arce Carlos Armando, Rivero Ponce Andrea y Xiu García Juan Manuel con la postura a favor, y Moreno Ceja Berenice Elizabeth, Cano Verduzco Iquilla Naomi, Gutiérrez Andrade Luis Francisco, Valdés González José Francisco, López Paredes Emiliano y Torres Contreras Michelle, con la postura en contra. La dinámica del debate consiste en dos partes, que son 1. 35 minutos de desarrollo de punto de vista y argumentos o contraargumentos, y 2. 15 minutos antes del cierre, 1 minuto por participante para una conclusión final, alternando posturas. Las reglas son levantar la mano para pedir la palabra y veracidad y respeto para su oponente. Bueno, para comenzar voy a lanzar una pregunta y les pido que levanten la mano la persona que la quiera responder. ¿Qué es la pena de muerte? ¿Nadie? Andrés. Bueno, la pena de muerte es un castigo que impone una autoridad al responsable de una falta o un delito grave. Gracias. Emiliano. La pena de muerte es un acto vil contra la vida y es un asesinato con solo una fecha establecida, con un espectáculo y ¿Por qué debería legalizarse? Iván. La pena de muerte ya es legal en México. Está en la Constitución, artículos 14 y 22, y establece que en el artículo 22 dice: solo podrá imponerse al traidor de la patria en guerra extranjera, al particida, al homicidio con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagario, al gateador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar.
En el artículo 14 especifica que cuando es legal la pena de muerte se necesita tener un organismo exclusivo para ella. La pena de muerte está vigente en México, es legal, pero no se aplica. Naomi, ¿por qué no debería aprobarse esta ley? Debido a que la pena de muerte es una violación a los derechos fundamentales y también a la dignidad de una persona. No es un acto de justicia, es un acto de violencia. Xiu, ¿por qué estás a favor de que se legalice esto? Yo estoy a favor porque se legalice eso, porque yo tuve la oportunidad de poder decidir, porque a todos nos han inculcado desde pequeño. Tú tienes que decir no a la pena de muerte, no al aborto y sí a la vida. Pero ¿qué pasaría cuando, por así decirlo, está mal? Puede pasar algo como el ejemplo de Ted Bundy. Él fue un asesino que estuvo desde el sur de los Estados Unidos, que mató en total a 100 personas. Él hizo escuelita en las películas de terror en hacer que los policías se horrorizaran. Fue atrapado y acusado de todos esos asesinatos, pero él era tan inteligente, tenía un coeficiente intelectual de 150, o sea, un genio. Pero durante 11 años estuvieron a punto de darle la libertad, pero la pena de muerte fue aplicada y él al final pudo ser llevado a la justicia. Pero díganme, ustedes aquí, ¿estarían de acuerdo de que un asesino hubiera sido libre nomás por un fallo técnico? Michelle. Quiero contraargumentarnos, o sea, no estaría en contra de que, no, a favor de que esté en libertad, pero también existe la cadena perpetua. También puede estar encerrado por haber matado a tantas personas. No a fuerzas tiene que aplicarse la pena de muerte en delitos tan graves. Carlos. Sí, pero la cadena perpetua no te asegura que el ladrón no puede escapar. El ladrón puede escapar y seguir cometiendo los delitos. Naomi, la ley no solo debe castigar a los criminales, sino debe rehabilitarlos y reformarlos para que cuando vuelvan a la sociedad salgan como buenos ciudadanos. Andrea. Las cárceles son escuelas del crimen, no se adapta a los presos a la sociedad. Berenice, ¿quieres decir algo? Naomi. Al generalizar, estás diciendo que todas las personas que entran a la cárcel no se rehabilitan. Iván. La pena de muerte sería aplicada a las personas que han demostrado ser incorregibles. Por ejemplo, un violador no va a cambiar y es algo fácil de comprobar. Pruebas de ADN y la verdad, estaba consciente de sus actos cuando lo hizo. No tiene justificación y no hay razón para eso. Berenice. ¿Por qué no mutilar al delincuente cuyo delito consistió en mutilar a otro? ¿Por qué no torturar al torturador? ¿Por qué no violar al violador? ¿Por qué no hacer saltar en pedazos al terrorista que destrozó a muchos con una bomba? Porque tales castigos contravendrían nuestros más importantes valores, aquellos que retomó el siglo de las luces y que nos hicieron seres humanos distintos, seres humanos mejores. Porque lo peor que nos podría pasar es comportarnos con el delincuente como él se comportó con sus víctimas. Porque de lo que se trata es de hacer justicia, no de emular la crueldad de los criminales. El homicidio es inaceptable, por eso no podemos ser homicidas. Andrea. Hay delitos que son tan terribles que solo merecen la pena de muerte, como el secuestro y el homicidio, entre otros. Luis. Hasta el mismo Gandhi lo dijo, lo que se obtiene con violencia solamente genera más violencia. Por lo que aplicarse esta pena de muerte, lo único que se logra es que se genere más violencia, porque ya no se disuade el delincuente de cometer o no un delito. El que va a cometer un delito no piensa, no analiza, no razona. La pena de muerte no es
venganza, no es ojo por ojo, diente por diente. Por eso no estamos a favor. Estamos a favor por prevención, por estar del lado de la sociedad, poner a la sociedad enfrente del delincuente. El Estado... Berenice. Edmund Brown, exgobernador del estado de California, declaró tras una ejecución en 1964: la pena de muerte se ha constituido en un grave fracaso, porque a pesar de su error y de incivilidad, no ha protegido al inocente ni ha detenido la mano de los criminales. Emiliano. La pena de muerte no ha impedido que los delitos no sean cometidos. Al contrario, puede lograr una desensibilización moral que puede crear una sociedad basada en el odio y la venganza, enseñando que la forma de impedir los asesinatos es creando más asesinatos. Andrea. Con la pena de muerte sirve como ejemplo para no cometer otros delitos. Naomi. En contra de obtener la prevención, se genera una espiral de violencia. Violencia más violencia solo genera más violencia. Michelle. La pena de muerte no ha servido tanto, no ha sido tan necesaria o útil para los asesinatos o los delitos. Porque en el índice de 10 años de asesinatos en Estados Unidos por cada 100.000 habitantes, se puede ver, en Estados Unidos se aplica la pena de muerte y se puede ver que los índices se han mantenido estables y con aumentos y descensos, al igual que Canadá, donde no se aplica. Así que no han sido tan necesarios o útiles. Naomi. El estudio hecho por Robert Dann, analista de la ONU, al examinar el número de crímenes cometidos 70 días después de la ejecución de 5 sentenciados con pena de muerte que obtuvieron mucha publicidad, encuentra que los crímenes aumentaron en vez de reducirse. Esto nos dice que la pena de muerte no reduce la delincuencia. Andrea. Bueno, están diciendo de que violencia genera más violencia. O sea, la pena de muerte no estamos siendo violentos. Es más violento estar en la cárcel y que te golpeen. Golpean más en la cárcel, violan en la cárcel. La pena de muerte es una manera de acabar con esa violencia porque nada más se ejecuta a la persona. Michelle. Esto quita uno de los derechos humanos, el más importante de la vida. O sea, no sería tanto violencia, pero ¿qué es más humano, matar o sea, es humano? Ivana. ¿Qué es la vida en la cárcel? Naomi. Es mucho mejor que te maten. Shiu. ¿Estás diciendo de que es mejor? ¿Estás diciendo de que es mejor estar en la cárcel? Pues te voy a dar un ejemplo. En la calle Río Blanco, en Brasil, que es una de las prisiones más peligrosas del mundo. Ahí se violan, se mata, se mutila a todos los presos. Y tú me estás diciendo de que es mejor ir rehabilitar a un violador, a un asesino, a alguien que ha matado a muchas personas, mejor que en realidad solo ponerle el castigo para prevenir que siga matando, ¿o no? Naomi. También me gustaría que tomaran en cuenta los errores judiciales que generan el riesgo de que se condene a un inocente. Las diferencias socioeconómicas hacen que algunas personas tengan la posibilidad de una defensa más adecuada, al contar con recursos para pagar por ella. Se puede condenar a un inocente y la pena es irreversible. Arroyo. En promedio, los ministerios públicos estatales solo investigan el 20% de los delitos que se cometen en el país. 100% de los delitos que se cometen, solo 20 son investigados y de esos solo 9% son los que llegan a un juez y un 1% se castigan. José Francisco. Jorge Fabrega, autor del estudio y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Adolfo Ibáñez, realizó una investigación sobre las personas que han asesinado y 50% reinciden, vuelven a hacerlo, pero el otro 50% no. El otro 50% son rehabilitados. Existen centros de rehabilitación
o sea, para los presos, y se llaman cerezos. La mayoría de los cerezos, de las personas que salen de ahí, salen sin trabajo, sin otro trabajo más que ser delincuentes. Entonces, ahí las personas, o sea, cuando están adentro, adquieren hábitos que antes no tenían, porque mezclan a todos los presos. Entonces, uno le enseña a otro la drogadicción, a otro le enseña a otro que robar, pues sí te da para la vida. Entonces, la probabilidad de delinquir de las personas que salen de los cerezos es muy alta, y la mayoría no se arrepienten y no se reintegran a la sociedad. Y para un familiar que tiene a un ser querido adentro de ahí, es muy desgastante ir a verlos, ir a cuidarlos, y o sea, más, sabes que esa persona ya no va a cambiar. Se les recuerda a los expositores que se debe levantar la mano para pedir la palabra. Berenice. También hay que tomar en cuenta que con la pena de muerte se puede amenazar al delincuente, aunque él ya está acostumbrado a que la muerte sea una opción para él porque ya lo ha hecho, y aparte eso la pena de muerte no soluciona la raíz de los problemas causantes de la violencia. Andrea. Bueno, perdón. Estaban diciendo de que luego hay personas que les aplican la pena de muerte sin ser culpables, pero ya ahora que si se legaliza la pena de muerte, se debe de llevar una investigación más profunda sobre el caso para que la pena de muerte se le aplique al verdadero responsable. Michelle. En Estados Unidos la pena de muerte ya está aplicada y ya sí se hacen investigaciones y todo bien, pero aún así el 4.1% de las condenas a muerte en Estados Unidos se debe a errores judiciales. Nuestro sistema judicial, al igual que el de los países con mejor infraestructura jurídica, es propenso a cometer errores. Un caso mundialmente famoso nos servirá para ilustrar esta injusticia. Nos referimos al caso denominado los 6 de Birmingham. Una corte de justicia londinense condenó a cadena perpetua a 6 irlandeses, sospechosos miembros de IRA, de haber hecho explotar una bomba en un pub de Birmingham, ocasionando la muerte a 21 personas en 1974. Solo a comienzos de 1991, la justicia inglesa reconoció su error, luego de minuciosas investigaciones. Durante 16 años, 3 meses y 21 días que los condenados estuvieron en prisión, sufrieron diversos tipos de tortura. El caso de los 6 Birmingham no es la única equivocación cometida por la justicia británica. Hasta la fecha, aún no se han dado con los verdaderos responsables. ¿Qué posibilidad de enmendar el error hubieran tenido los jueces ingleses si a los sospechosos se les hubiera condenado a muerte? Si en países con un sólido sistema criminalístico y jurídico ocurren con estos hechos, ¿qué cosas peores no ocurrirían en el nuestro, que carece de una moderna y eficaz infraestructura criminalística que garantice que no haya lugar a la impunidad ni a condenar erradamente a un imputado? Andrea. Hay que recordar que pues hay familiares, ¿no?, de las víctimas. Las víctimas quedan complacidas al ver que le pusieron un castigo al delincuente. Michelle. La víctima no es la única persona con familiares, también el delincuente también tiene familiares, y no porque sea delincuente deja de ser humano, tampoco deja de sentir, tampoco su familia deja de sentir solo porque haya sido delincuente. También tiene familia y si lo matan, también su familia se sentiría mal, no solo la de la víctima. A ver. ¿Tú crees que él pensó eso cuando mató al señor? O sea, él no pensó, ¿sabes que tienes familia? Lo va a matar, o sea, él lo hizo, o sea, no es porque yo lo ocupo, o sea, no lo hizo porque pensó, él no es humano tampoco, o sea, no pensó humanamente, pensó como su instinto le llevó a hacerlo. Emiliano. ¿Y crees que tú estás pensando humanamente cuando le pones la pena de muerte? Cuando nosotros ponemos la pena de muerte, lo único que queremos hacer es justicia como ustedes lo quieren decir. Y sí,
Admitimos nosotros de que es propenso a que pueda cometer errores, pero ustedes mismos lo dijeron, ustedes también pueden cometer errores y dicen que nuestro error puede ser irreversible, pero también el de ustedes. Dime, ¿va a recuperar el tiempo de vida que perdió? No, ¿verdad? No. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a un ser humano. Si el criminal realiza un mal al matarlo es igual de malo. Ivana. Es que es bueno darle unos cuantos años de cárcel a una persona que mató a, por ejemplo, a algún familiar tuyo. O sea, imagínate el escenario. Que alguien mate a un familiar tuyo y que a esa persona solo le dan 10 años de cárcel. Cuando sale, va a volver a matar. Y si no vuelve a matar, qué bueno. Pero, o sea, existe la probabilidad muy alta de que lo vuelva a hacer. Y, o sea, hay tantas probabilidades de que mate a alguien que tú quieres o a alguien cerca de ti. Feliz. La sociedad y el Estado que la representan están legitimados para privar de la libertad a un delincuente, no para eliminarlo. Por eso mismo, Sabater sostiene que ninguna muerte es necesaria ni justificable, y que quien legitima una muerte, legitima la muerte. Amigas. Bueno, la Constitución se puede cambiar cuando el clamor del pueblo lo exige. O sea, cuando dicen de que está prohibido privar de la vida a alguien, pero si el pueblo lo exige, se puede cambiar. Naomi. El artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos menciona que siempre se debe proteger y defender la dignidad y la libertad de todos los seres humanos, sin importar totalmente torturas, penas, tratos crueles, inhumanos o degradantes por el simple hecho de ser humanos. Ahora yo les pregunto, ¿el criminal por el hecho de matar deja de ser humano? Arroyo. No, pero su acción sí. Matar a alguien no es humano. Michelle. No porque alguien deje de actuar humanamente significa que nosotros también tenemos que dejar de hacerlo. Arroyo. Carlos. Pero hay que sancionar las cosas con justicia. Permiso. También tenemos que pensar qué era el delincuente en su infancia, porque no creo que a un niño de 5 años que le hayan preguntado ¿qué quieres ser de grande? No creo que haya respondido un delincuente. ¿Amiga? Bueno, hay que recordar de que en la cárcel se la siguen pasando bien, ya que sus mismos bandos están ahí. Aparte, ellos tienen el control y por eso luego se hacen las extracciones telefónicas de la cárcel, se pide dinero por protección. Naomi. Nos acaban de comentar que en la cárcel violan, matan y todo eso. Entonces, ¿cómo se supone que en la cárcel te la pasas bien? Chu. Dicen de que en la cárcel te la pasas bien, pues sí. ¿Han visto, se acuerdan del Chapo Guzmán que fue atrapado hace 1 año? Pues exactamente él, cuando lo atraparon, en realidad solo se la pasan bien. ¿Por qué? Él tiene un cocinero, tiene una tele, tiene una cama y además puede salir cuando quiera. Dime, ¿eso es un castigo muy grande? No. Tengo una duda. ¿Has entrado a la cárcel y has visto lo del Chapo Guzmán? ¿Tienes argumentos en el cual me esté verídico? Ivana. Sobre lo que comentaban ahorita de que en la cárcel te maltratan y en otra te tratan bien, es dependiendo de los tipos de criminales. O sea, obviamente, una persona que la meten a la cárcel, que tiene dinero, que tiene influencias, no lo van a
maltratar. La cárcel también está corrupta. Entonces, la persona que también delinque, pero no tiene influencias, también sufre pues en la cárcel. Y con la pena de muerte, todo sería igual para todos. Naomi, como tú bien lo dijiste, los niveles socioeconómicos influyen, al igual que influiría en la pena de muerte. Una persona con dinero puede corruptir al gobierno y quedar impune sin la pena de muerte. Andrea. Bueno, yo me quiero ir tantito al nivel socioeconómico. Recuerden que es muy costoso para el Estado mantener a tantos presos en la cárcel. Emiliano. Muchas personas dicen que estos criminales son mantenidos por los impuestos, pero un estudio del CIDE dice que el 80% de los criminales que están en la cárcel son mantenidos por sus familias, no por nuestros impuestos. Naomi, la pena de muerte es costosa debido a los honorarios de los procesos judiciales. La selección del jurado es más ardua. Los juicios son más largos, tediosos y cargados de tecnicismos. Esto nos dice Alex Cushing, juez federal. Andrea. Hay que recordarle que a la larga mantener a un preso es más costoso por los años de condena. Berenice. Un estudio en Nueva York reveló que el juicio a un indigente hasta la primera etapa de apelaciones cuesta $2.8 millones. Esta cifra es más del doble de lo que costaría mantenerlo en prisión de por vida. El mismo estudio concluyó que mantener a una persona en prisión por 40 años cuesta alrededor de $850,000. En Texas, el periódico Dallas Morning News concluyó que cada caso de pena de muerte cuesta un promedio de $2.3 millones. Esta cantidad es cerca de 3 veces lo que cuesta mantener a una persona en una celda de alta seguridad por 40 años. Arroyo. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Te gustaría pagarle, tú con tu dinero, pagar a un delincuente que hizo algo malo, mantenerlo tú solito, tu familia, lo que ganas, pues, te gustaría mantenerlo, o pues ya que lo elimino, es una pregunta Emiliano. Estás hablando sobre dinero, pero quisiera hacerte una pregunta yo también. ¿Qué vale más, el dinero o una vida humana? Esta pregunta tiene trampa, ya que al parecer, como un estudio realizado dice, como tú dijiste, que el 80% lo mantiene la familia. En eso estás equivocado. Hay corporaciones privadas que son las mayorías que patrocinan las cárceles de México, ya que cuando alguien patrocina a una cárcel le dan una regalía. Así que en una cárcel pública tú tienes un número, pero en una cárcel privada tú tienes un número de dinero. Ivana. Vale más la vida, pero vale más la vida de la mayoría. Al estar tú defendiendo la vida de una sola persona que va a volver a delinquir, que va a volver a matar, secuestrar, violar y aparte sacar provecho de ello, en mi opinión vale más la vida de la sociedad que de una sola persona. Michelle. Un delincuente no vale menos que uno de nosotros, nadie vale más ni menos. Andrea. Bueno, pónganse ustedes en el lugar de la víctima. Si les secuestran un padre, una madre o un hijo, ¿ustedes qué pedirían para el delincuente? No. Antes de todo quería comentarles que la condena por alguien que mata son 50 años, entonces realmente saldría ya cuando la persona está pues de edad avanzada. Entonces realmente no es como que va a volver a delinquir cuando una persona ya está grande. Andrea. Bueno, pues como comentaba hace rato, los delincuentes son dueños, entonces ellos siguen, aunque no lo crean, siguen cometiendo delitos, siguen extorsionando por teléfono y pidiendo dinero por protección. Ivana.
y en esos 50 años se te hace humano que esté en la cárcel, esté encerrado. Y para contraargumentar lo que dijeron hace rato, la sociedad lo pide, lo exige, lo prefiere. El 3 de diciembre del 2008, el periódico El Economista publicó un artículo en el cual el Estado de Coahuila proponía reformar la Constitución Federal, la cual no está reformada, y aplicar la pena de muerte a secuestradores que matan a sus víctimas, lanzando una encuesta a nivel nacional con resultados de más del 85% a favor. Berenice. ¿Y no se te hace más inhumano matar al delincuente? Ok, yo ahora les quiero hacer una pregunta sobre cuáles son los medios que se utilizan para aplicar la pena de muerte. Shiu. Está la inyección letal y el tiro de gracia. Para los que no sepan qué es el tiro de gracia, es cuando se le pone un arma y se le dispara, pero es en la cabeza, así que no siente ni dolor ni pena. No. Tengo que contestar la pregunta, ¿no puedo contraargumentar? Si la persona es tan mala, ¿no creen que es mejor que dure más tiempo en la cárcel sufriendo a que solo le disparen? Y tú mismo lo dijiste, no sufre. Ivana. Te estás argumentando a ti misma porque estás diciendo que es más humano darles la vida, dejarles la vida, pero que sufran, a que solo les den tiro de gracia sin sufrir. Michelle. Pues se supone que ustedes querían justicia. O sea, están pidiendo justicia, o sea, están pidiendo que el criminal pague por sus actos. En la cárcel también los va a pagar. A ver, ¿qué? A ver, explícalo no, por favor. O sea, están pidiendo, o sea, ustedes también se están contraargumentando. Primero estaban diciendo que querían que el criminal pues, pagara por sus actos. Sí, ustedes merecen la muerte y todo porque mató y no sé qué. Pero, o sea, como tú dices, no va tanto a sufrir, no va a aprender la lección. O sea, no le están dando derecho a que cambie. Y sí puede cambiar a las personas, no sé. Gracias, Michelle. Ivana. Nosotros, desde que inició el debate, hemos estado diciendo que no es venganza ni es justicia, es prevención a la sociedad. Eso es lo que estamos diciendo y es justo, pero para la víctima y la sociedad. No es justo para la persona. Luis. Si tú dices que es prevención para la sociedad, en Estados Unidos ya se aplica la pena de muerte con los argumentos de que tiene efectos disuasorios contra la delincuencia y protege a la sociedad. Pero Texas es el estado que mejor evidencia que no es así, con 23 ejecuciones en 2010 y 464 en los últimos 36 años. Lidera el ranking de ejecuciones en la historia del país. En cambio, en Providence, lugar donde no se aplica la pena de muerte, el índice de homicidios es de 3.6, más bajo. Esto prueba de que la pena de muerte no está protegiendo a la sociedad. Andrea. Muchos de los criminales que salen de la cárcel reinciden. ¿Ustedes van a meter a un secuestrador a la cárcel y que le den su condena y salga y vuelva a reincidir? Berenice. Pero también la pena capital es inútil, irreversible e indecente. Es inútil porque no logra disminuir la criminalidad. Es irreversible porque su irrevocabilidad no permite corregir los no infrecuentes errores judiciales. Y es indecente porque las penas que legítimamente puede imponer un Estado democrático y civilizado excluyen la destrucción de la vida, lo más sagrado del ser humano. ¿Creen que el que no sufra la persona a la que se le condena a la pena de muerte, eso minimiza el daño o la pena? ¿Qué piensan de eso? ¿Creen que el que no sufra la persona condenada a la pena capital minimiza el daño
o sea, la pena. ¿Hay algo que nos quieran comentar? ¿No? Ivana. Lo hace mejor a la pena de muerte. Porque, digo, lo hace mejor a la cadena perpetua. Porque en la cadena perpetua, o sea, sí queremos que ya no estén ahí, pero el punto de eso no es que sufran o que lo violen al violador o que secuestren a los secuestradores, no. El punto es que ya no estén ahí y por eso lo hace mejor, porque no es... Porque ya no está sufriendo y en la cadena perpetua se sufre. Berenice. Las condiciones de reclusión en la pena de muerte son ejemplos de trato o pena cruel, inhumano o degradante durante la reclusión, el confinamiento del detenido en una celda a oscuras, el uso de esposas para inmovilizarlo y la negación de lo indispensable para satisfacer sus necesidades básicas. La angustia de estar esperando a ser ejecutado ha sido calificada en ciertas circunstancias de pena cruel, inhumana y degradante. Numerosos tribunales y órganos internacionales y regionales, así como varios tribunales nacionales, han determinado que la duración de la reclusión de los condenados a muerte puede constituir trato cruel, inhumano o degradante, a la vez que han reconocido el derecho del condenado a muerte a hacer el máximo uso posible del proceso judicial disponible. La pena de muerte y el secreto en torno a ella. No se comunica al condenado a muerte ni a su familia la fecha de la ejecución, o no permiten una última visita o comunicación con el condenado. El secreto en torno a la ejecución real y la negativa a entregar el cadáver a la familia para su enterramiento o a indicar dónde se encuentra pueden constituir formas de trato cruel, inhumano o degradante para la familia. Andrea. ¿Qué logramos con la pena de muerte? Que haya menos delitos, ya que reprimimos al criminal a que los vuelva a cometer porque le va a dar miedo. Michelle. Ya hemos dicho que en países que sí se aplican no ha disminuido los delitos. Shu. ¿Y en países donde se ha aplicado la cadena perpetua también han disminuido? Luis. Como anteriormente lo dije, en el estado de Louisville, donde se aplica la pena de muerte, el índice de homicidio es de 17.5, y en cambio en Providence, donde no se aplica la pena de muerte, el índice de homicidio es de 3.6. Entonces, Chiu. Me estás diciendo el estado de Illinois, ¿cierto, verdad? Nomás es un estado y ahora estamos hablando de México y del mundo. Y dime, ¿ahí también o nomás en el estado de Illinois? Emiliano. Los países en los que se aplica la pena de muerte es Estados Unidos, Irán, Irak, Arabia Saudita y China. Y quisiera preguntarle a ustedes, ¿nosotros queremos estar en esta siniestra lista? ¿Nosotros queremos estar en esa siniestra lista? Berenice. ¿Y quién dice que la pena de muerte o cadena perpetua son las únicas soluciones a esto? Ivana. ¿Cuál es tu propuesta? Mira, el ser humano ha creado muchas infinidades de cosas, ha investigado, ha descubierto nuevas tecnologías, ha hecho diversas cosas y aportes a la ciencia y todo eso. Y ¿por qué no pensar más allá de lo que la gente, la mayoría piensa? ¿Por qué no pensar también en la vida que llevó el delincuente que lo llevó hasta ahí? ¿Por qué no ofrecerle ayuda psicológica si es necesario? Ok, pues ya se acabó la primera parte de esta dinámica y vamos a pasar a la segunda parte. Cada uno de ustedes va a tener un minuto para aportar una conclusión final
y vamos a alternar posturas, como ya había mencionado anteriormente. Puedes comenzar, por favor. Bueno, yo creo que la pena de muerte, pues yo creo que la pena de muerte es la solución para que se acaben los delitos. También un criminal no tiene derecho a matar a alguien que no tiene la culpa, que es inocente. Gracias. Sí, es cierto que el criminal sí mató a alguien, ¿no? Pero por más... Sí, por eso. Y por más criminales que sean los acusados, los verdaderos criminales seríamos nosotros. ¿Por qué? Porque somos los que no tenemos que bajarnos al nivel de los delincuentes. No tenemos por qué hacer lo mismo que hizo él, de quitar la vida. ¿Por qué hacer lo mismo? Gracias. Arroyo. Yo digo que se debe aplicar la pena de muerte porque esto nos puede ayudar a restaurar la armonía social, eliminando a quienes la ponen en peligro, a los miembros infectados del organismo humano para evitar la gangrena, o sea, que eliminar a los que los infectan para no infectar. La pena de muerte, para mi parecer, es una irrazonable ley que no se debe aprobar en nuestra Constitución, ya que priva a una persona que cometió un delito grave de su derecho a la vida. Para mi parecer, es más como que un sentido de venganza que de justicia por la parte de la víctima. Yo pienso que es el castigo más justo para la sociedad porque de esa forma ya no pueden los criminales hacer más daño a la sociedad. Una de las razones por la que la pena de muerte no debería ser aprobada es porque es un método eliminatorio, no correctivo. El fin no justifica los medios. Justicia no es lo mismo que venganza, porque el acto que más nos repudian y detestamos es el acto que estamos cometiendo. Si quieres atacar un problema, no puedes producir el mismo problema. Voy a decir una frase. Si tienes que atacar monstruos, tienes que cuidar que en el camino no te conviertas en uno. No se trata de ser verdugos, son el enojo, la indignación y el dolor que se intensifican cuando se priva de la vida o se hace daño irreparable a un inocente. Aquel que lo cometa merece un castigo. Se trata de eliminar definitivamente a los delincuentes que han demostrado ser incorregibles y por lo tanto un grave peligro para la sociedad de la que ellos acordaron formar parte. Aceptar la pena de muerte es convertirse en una sociedad que ha perdido la fe en la humanidad y reconoce su incapacidad para optar por soluciones preventivas en seguridad pública. Yo sé que la vida humana puede ser lo más importante y lo más preciado, pero la libertad y la justicia son lo que en verdad nos dan una verdadera identidad como seres humanos, ya que un esclavo no tiene identidad porque él siempre ha seguido órdenes, ya que la diferencia entre nosotros, los humanos, que nos diferencia de todos los demás, o las cosas que hemos visto, es de que nosotros tenemos la oportunidad de cambiar y mejorar. No pueden enseñar a la comunidad a no matar haciéndolo, y no podemos aplicar justicia si la moralidad y los derechos humanos se dejan a un lado, y en vez de avance, para mí fuera retroceso al siglo VII, a un gran ejemplo la Inquisición, donde en este caso los delitos religiosos también se castigaban con tortura o se condenaban a muerte. La pena de muerte debería ser aprobada porque es ahorita la única manera, pienso yo, de justicia, porque si lo meten a la cárcel, hay algo que se llama buena conducta, que si te meten en 60 años, sales en 30, si te meten en 60 años, sales la mitad, y así, hasta que finalmente queda libre para volver a matar, secuestrar y a veces los narcotraficantes también. Para mí la pena de muerte no es justa, aparte no tiene influencia. Si agarramos al jefe de un grupo de asesinos y lo matáramos, el grupo de asesinos no se detendría, seguiría matando. Por eso la pena de muerte no tiene influencia. Ok,
Finalmente, se da por terminado el panel agradeciendo su participación y presencia a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Pues dar las gracias, más que esperar que les guste, es esperar que podamos aprender con esta práctica de español, en donde el lenguaje nos sirva para comunicar, pero más que para comunicar, para aprender, para escuchar otras ideas, ampliar nuestro criterio y crecer como personas. Yo les agradezco mucho a cada uno de mis participantes porque pues yo los quiero, estuvimos trabajando mucho para esto y creo que estuvo muy bien. Entonces les agradezco también a los maestros que nos apoyaron tanto para que esto se llevara a cabo como de primera vez y que no solamente se quede aquí, sino que el año que venga estos jóvenes de segundo año se preparen más que estos jóvenes para que podamos seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.